El amor, la más hermosa de las mentiras, la más dulce de las condenas. Dicen que el amor lo puede todo, que es la fuerza que mueve el mundo, que es el principio y el fin de toda historia. Pero lo que no te dicen, lo que ocultan entre susurros y lágrimas, es que el amor también destruye, que el amor traiciona, que el amor, cuando más fuerte brilla, es cuando más cerca está de apagarse. No todos nacen para amar. No todos están hechos para perderse en la miel de las promesas rotas y las palabras vacías. Hay quienes son distintos. Hay quienes no pueden ser doblegados. Los elegidos, desde su nacimiento, llevan un destino sellado. No son como los demás. No pueden caer, no pueden rendirse, no pueden ser consumidos por lo mismo que devora a los débiles. Dios los marca, los prueba, los hiere, porque solo a los más fuertes se les permite caminar por el sendero de la verdad. Los elegidos no viven de ilusiones. No se arrodillan ante la falsa esperanza del amor eterno, porque saben que el amor es un arma, y las armas solo tienen dos propósitos: proteger o destruir. Y cuando el amor se vuelve traición, solo queda una opción: seguir de pie, mirar al destino a los ojos, y demostrar por qué ellos, y solo ellos, fueron escogidos para soportar lo que nadie más pudo. Porque la traición no es un error, no es un accidente, es una elección. Quien traiciona, lo hace con plena conciencia. Sabe lo que está destruyendo, sabe a quién está hiriendo, pero lo hace de todos modos. ¿Por qué? Porque en este mundo, la lealtad es un lujo, y la mayoría elige lo fácil en lugar de lo correcto. Pero los elegidos no son como la mayoría. Ellos no se quiebran, no suplican, no buscan respuestas donde solo hay vacío. Porque la traición no merece explicaciones, ni segundas oportunidades. Solo merece el silencio y la indiferencia de aquel que ya no siente nada. El dolor es un privilegio de los débiles. El odio, una distracción para los que aún esperan justicia. Pero los elegidos no sienten dolor ni odio. Solo tienen una certeza: que nada ni nadie los detendrá. Porque su destino no está en manos de los traidores. Su destino fue escrito antes de su primer aliento. Y quien intente desviarlos, tarde o temprano, aprenderá una lección eterna. Los elegidos jamás caen. Solo se elevan. No importa cuántas veces intenten destruirlos. No importa cuántas veces los hieran, los abandonen o los condenen. Los elegidos siempre encuentran el camino de regreso. Porque ellos no dependen del amor para ser fuertes. No necesitan promesas para avanzar. Han aprendido a caminar solos, a sostenerse sobre sus propias cenizas, a convertir cada cicatriz en un recordatorio de quiénes son. El destino de los elegidos no se escribe con lágrimas, sino con fuego. No con palabras vacías, sino con actos implacables. Son forjados en la adversidad, templados en la traición, endurecidos por la pérdida. Y cuando el mundo espera verlos caer, es cuando más alto se elevan. Porque un elegido jamás se detiene. Un elegido jamás olvida. Y cuando regresa, no es para pedir explicaciones. Es para reclamar lo que es suyo. Porque los elegidos no buscan venganza. No necesitan demostrar nada a quienes los traicionaron. No desean justicia, porque la justicia es un consuelo para los débiles. Ellos simplemente avanzan. Avanzan mientras los demás se ahogan en sus propias mentiras. Avanzan mientras los traidores quedan atrapados en el peso de sus propias decisiones. Avanzan sin mirar atrás, porque saben que el pasado es un cementerio donde solo los necios regresan a buscar respuestas. No hay cadenas que puedan atarlos. No hay palabras que puedan detenerlos. No hay sombra de amor perdido que pueda hacerlos temblar. Porque cuando el elegido se levanta, el mundo se inclina. Cuando el elegido abre los ojos, los falsos tiemblan. Y cuando el elegido camina hacia su destino, no hay fuerza en la tierra capaz de interponerse en su camino. Porque fue marcado desde su nacimiento. Porque fue probado en el dolor. Porque su espíritu no pertenece a este mundo. Los elegidos no nacen para amar. Nacen para trascender. Trascender, esa es la verdadera misión. No aferrarse a lo que se perdió, no lamentarse por lo que nunca fue. Los elegidos no se detienen en el pasado,
porque saben que el tiempo no concede misericordia a los que miran atrás. El amor los quiso encadenar. La traición intentó quebrarlos. Pero los elegidos no fueron creados para arrodillarse ante las emociones. Mientras otros lloran por lo que perdieron, ellos construyen lo que vendrá. Mientras otros se consumen en el rencor, ellos transforman el dolor en poder. Porque la diferencia entre un elegido y un hombre común es simple. Los hombres comunes se quiebran. Los elegidos se forjan. Dios les dio la carga más pesada porque sabía que solo ellos podrían llevarla. Les quitó lo que más amaban porque entendió que su destino era más grande que su deseo. Los apartó del camino de los débiles, porque los débiles jamás llegan a la cima. Y en la cima, solo hay lugar para los que nunca se dejaron vencer. Y aunque el camino hacia la cima sea solitario, los elegidos jamás temen la soledad. Saben que la grandeza no se comparte con aquellos que no han sido capaces de sacrificarse, de comprender el precio del poder. El amor, la traición, las pérdidas, todo eso son pruebas, lecciones que solo los fuertes pueden superar. Son las sombras que acechan en cada rincón, pero también son los momentos que les muestran lo que realmente son. Seres inmortales, más allá de lo humano. Porque al final, la vida de los elegidos no está hecha de momentos felices ni de promesas cumplidas. Está hecha de sacrificios y renuncias. Ellos no luchan por lo que los demás desean, luchan por lo que saben que está más allá de las fronteras del entendimiento común. Luchan por un propósito que solo ellos conocen, por un destino que está escrito en sus almas. Y aunque el amor haya sido su ruina, también fue el que les dio la fuerza para levantarse. No porque los haya hecho débiles, sino porque les mostró lo que realmente importa. La fuerza no está en lo que amamos. La fuerza está en lo que podemos dejar ir. El elegido, con cada paso que daba, se alejaba más de lo que una vez creyó que era su propósito. El amor, esa ilusión que lo había guiado, ahora se desvanecía como niebla al amanecer. Lo que antes fue su anhelo más profundo, ahora era solo un eco lejano, una sombra que ya no tenía poder sobre él. Porque había comprendido una verdad que pocos pueden aceptar. El amor, cuando no es correspondido, no es una bendición, sino una carga. El amor te consume desde adentro, te hace vulnerable, te hace dependiente. Y los elegidos, aquellos que nacen con un destino sellado, no pueden permitirse ser débiles. Ya no quedaba espacio para las dudas, ni para las lágrimas. Cada paso que daba lo acercaba más a lo que su alma siempre había estado destinada a ser. Un guerrero, un ser que no depende de los caprichos del corazón, sino de la férrea voluntad de sobrevivir. Los elegidos no buscan consuelo. No esperan ser entendidos. Su fortaleza radica en su capacidad de avanzar sin mirar atrás, de abrazar la oscuridad y usarla como aliada. El amor es solo una sombra que los ha preparado para lo que vendrá. Y lo que vendrá, nada ni nadie podrá detenerlo. Y así, el elegido siguió su camino, imparable, en silencio, como una tormenta que no pide permiso para arrasar con todo a su paso. Cada paso resonaba con la fuerza de aquellos que ya no temen a nada, ni siquiera al futuro. El destino no se escoge, se acepta. Y él había aceptado su rol desde el momento en que había nacido. El amor, en su forma más pura, había sido su primer maestro, su primer sacrificio. Pero los elegidos aprenden rápido. El amor puede elevar, pero también destruir. Y cuando llega la traición, ese amor se convierte en veneno. Así que, ¿por qué aferrarse a algo que ya no tiene poder sobre ti? El elegido no era inmune a las heridas. No estaba exento del dolor. Pero sabía algo que los demás no comprendían. El dolor no es el final, es solo el principio de una nueva etapa. Cada herida lo acercaba más a su verdadera esencia. Lo que otros llamarían oscuridad, él lo veía como luz. Lo que otros llamaban perdición, él lo veía como su camino. Y así, entre las sombras de su alma, encontró una fuerza inquebrantable. Una fuerza que no dependía de las promesas de amor eterno, ni de la lealtad de quienes lo rodeaban. Una fuerza que surgía solo de su voluntad de ser más que humano. Porque los elegidos no están hechos de carne y hueso. Están hechos de propósito y destino. Y nada, absolutamente nada, puede detenerlos. El tiempo se convertía en su aliado,
y con cada día que pasaba, el elegido se acercaba más a su verdadero propósito. La traición que lo había marcado, lejos de romperlo, lo había fortalecido. Aquellos que lo habían abandonado, aquellos que le habían dado la espalda, solo habían hecho una cosa: liberarlo. Liberarlo de las cadenas del amor. Liberarlo de la necesidad de aprobación. Liberarlo de las mentiras que el mundo se esfuerza por vender. Porque los elegidos, al final, no buscan el amor de los demás. Buscan la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, es lo único que los hace invencibles. El amor es un campo de batalla. Y la guerra entre el corazón y la mente solo la ganan aquellos que son capaces de ver más allá del horizonte emocional. Los elegidos no se rigen por los caprichos del corazón. Se rigen por la claridad de su visión, por la fuerza de su voluntad, por el propósito que los guía. Nadie podrá quebrarlos, nadie podrá torcer su camino. Cada herida, cada traición, solo es un paso más hacia la trascendencia. Porque el elegido no solo tiene un destino, tiene un poder ancestral. Un poder que trasciende las emociones, que sobrevive a las pérdidas. Un poder que reside en su capacidad de resistir. Y lo que vendrá, nadie lo verá venir. El elegido caminaba sin prisa, pero con una determinación inquebrantable. El mundo a su alrededor seguía girando, pero él ya no era parte de la rueda que mueve a los mortales. Él estaba fuera de eso. Su alma había trascendido las limitaciones del tiempo y el espacio. Lo que los demás llamaban vida, para él no era más que un suspiro fugaz. Y en ese suspiro, él había decidido convertirse en algo más grande. Más allá de los errores, más allá de las victorias. Su existencia era un grito en el vacío, un llamado que resonaba en los rincones más profundos del universo. Las heridas del pasado, las traiciones, los amores perdidos, ya no tenían poder sobre él. El elegido se había convertido en un ser que caminaba con el peso de su propio destino, sin arrepentimientos ni dudas. Porque había comprendido lo que muchos nunca llegarían a entender. El verdadero poder no radica en lo que se tiene, sino en lo que se es capaz de dejar ir. El elegido había dejado ir el amor, la lealtad, la esperanza de encontrar un compañero. Y en su lugar, había encontrado algo mucho más valioso, la paz en su alma. Porque cuando se suelta el miedo, el dolor y las expectativas, solo queda la libertad. Y la libertad es el mayor poder de todos. Nada ni nadie podría detenerlo. La libertad no era algo que se podía conquistar con una sola batalla. Era un estado del ser, un entendimiento profundo de que el mundo no tiene el poder de definir quién eres, ni de dictar tu destino. El elegido no era un esclavo de las emociones ni de las circunstancias. Su vida, su camino, era suyo y solo suyo. La traición lo había moldeado, sí, pero también lo había liberado. Había quemado todo lo que lo ataba, todo lo que lo hacía vulnerable. El amor lo había puesto a prueba, y había caído en su trampa. Pero una vez atrapado, había despertado. Y en ese despertar, comprendió lo que los demás nunca entenderían. La verdadera grandeza no se encuentra en la entrega, sino en la resistencia. Los elegidos no necesitan pertenecer a nadie, porque su existencia está definida por la fuerza de su voluntad. No buscan aprobación, no buscan ser comprendidos. Buscan cumplir con su propósito, no porque alguien se lo haya dicho, sino porque lo sienten en lo más profundo de su ser. Cada paso que daban, cada mirada hacia adelante, los acercaba más a lo que verdaderamente eran. Seres inmortales, trascendiendo el amor y la traición, creando su propio destino. Y, mientras el mundo los veía como seres solitarios, ellos sabían que su soledad no era una condena. Era la clave de su poder. Porque los elegidos no necesitan a nadie para ser completos. Son completos desde el momento en que nacen. Y en esa incomprensión del mundo, los elegidos hallaban su fuerza. Mientras los demás luchaban por ganar afecto, por ser amados, por encontrar algo o alguien que los completara, ellos caminaban con la certeza de que ya eran completos. En su soledad no había vacío. En su indiferencia no había tristeza. Solo había paz. La paz que se alcanza cuando se ha dejado atrás todo lo que pesa, todo lo que limita. Porque los elegidos han aprendido que todo lo que el mundo ofrece, el amor, la venganza,
la redención, es efímero. Solo el propósito, la misión que se forja en lo más profundo del alma, es eterno. El elegido no se detiene a ver las sombras de su pasado, ni a lamentar lo que pudo haber sido. Todo lo que tiene está enfrente de él, su destino. Y no hay poder en la tierra ni en el cielo que pueda cambiarlo. Con cada paso hacia el futuro, las huellas que dejaba no eran de alguien que buscaba escapar, sino de alguien que avanzaba hacia lo que siempre estuvo destinado a ser. No importaba cuántas veces el amor había intentado atraparlo. No importaba cuántas veces lo había traicionado. El elegido ya no temía. Había dejado el miedo atrás. Y es que, cuando uno se convierte en lo que siempre debió ser, el miedo se convierte en una sombra distante, que ya no tiene poder sobre uno. El elegido caminaba con la certeza de que su propósito era más grande que cualquier emoción pasajera, más grande que cualquier traición. La vida no era un juego para el elegido. No había giros de suerte ni momentos de esperanza vacía. Solo había una verdad inquebrantable. El destino no espera a los indecisos, y aquellos que se quedan atrapados en las trampas del corazón nunca alcanzan la grandeza. El amor había sido su prueba más dura, y la traición, su lección más valiosa. Lo habían probado en su punto más vulnerable, y había salido de ese fuego convertido en algo más, algo imparable. Cada vez que los demás intentaban alcanzarlo, él avanzaba un paso más lejos. Porque, aunque algunos lo veían como un ser frío y distante, en realidad era mucho más. Un ser forjado en la adversidad, una fuerza que no podía ser doblegada por las emociones que otros tan fácilmente sucumbían. La verdadera fuerza del elegido no radicaba en su capacidad de amar, sino en su habilidad para dejar ir todo lo que intentara distraerlo de su propósito. Los demás, presos de su necesidad de cariño y afecto, no comprendían que el amor es solo una máscara para la debilidad, una ilusión que atrapa a los desprevenidos. Pero el elegido no era un hombre común. Él había nacido para ser algo más que una víctima del destino. Había nacido para ser su dueño, para caminar por el mundo con la autoridad de quien sabe que nada en este universo tiene el poder de desviarlo de su camino. La indiferencia no era su debilidad, sino su mayor fortaleza. Mientras otros se ahogaban en el mar de emociones, el elegido navegaba en calma, como un navegante que conoce bien los vientos y las tormentas. Sabía que, al final, el amor era solo un susurro fugaz, una llama que se apaga tan rápidamente como se enciende. Y cuando la llama se extingue, solo queda el vacío. Pero el elegido no temía al vacío. El vacío le ofrecía libertad, le ofrecía espacio para crecer, para ser algo más grande que cualquier emoción humana. Cada traición que sufría no hacía sino fortalecer su determinación. Cada abandono solo lo acercaba más a la verdad. La vida no se trata de ser amado, sino de ser libre. Y la libertad, aunque solitaria, es el único regalo que uno puede darse a sí mismo. Los demás, aquellos que se aferraban a las promesas rotas, a las palabras vacías, nunca comprenderían lo que el elegido sabía desde el primer momento de su existencia. El amor no era su compañero, la traición no era su enemigo. Su verdadero propósito era trascender, superar todas las barreras que los mortales creen que los definen. Y mientras el mundo luchaba por encajar en un molde, el elegido simplemente seguía adelante, forjando su propio camino, creando su propio destino, en un viaje que solo él podía entender. Un viaje sin vuelta atrás, sin arrepentimientos, sin miedo. Porque su alma ya había sido sellada en un propósito más grande que cualquier deseo pasajero. A medida que el elegido avanzaba, una comprensión profunda se instalaba en su corazón, una comprensión que los demás no podían percibir. El amor y la traición son dos caras de la misma moneda. Ambos nacen del mismo lugar, del mismo deseo humano de conexión y pertenencia. Pero para los elegidos, esa conexión no reside en los vínculos emocionales, sino en la conexión con su propio destino. Había superado el sufrimiento, la rabia y la pena, porque había comprendido que no dependía de las circunstancias. El amor no era su salvación ni su condena, era solo una lección, y como todas las lecciones, debía ser superada. Para los elegidos, la única verdad es el camino que ellos mismos eligen. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, solo el peso de su destino y la fuerza de su voluntad para cumplirlo.
Mientras los demás se detienen a buscar razones en los recuerdos, el elegido sabe que el verdadero poder está en avanzar, en despojarse de lo que ya no sirve, en abrazar lo que está por venir. Y así, con cada paso, el elegido se acercaba más a su propia esencia. La traición, el dolor, el amor no correspondido, todo lo había dejado atrás, porque lo que lo impulsaba no era lo que había perdido, sino lo que había ganado: libertad, determinación y la certeza de que nada en el mundo podría detenerlo. La libertad que había conquistado el elegido no era solo física, era mental, emocional, espiritual. Un estado que pocos alcanzan y que la mayoría no puede ni imaginar. Mientras el resto del mundo se aferraba a lo que creían ser sus verdades, él las había abandonado todas. No necesitaba respuestas de los demás. No necesitaba el consuelo de palabras vacías. El elegido había comprendido algo crucial. No se trata de ser amado. No se trata de ser comprendido. Se trata de ser quien uno está destinado a ser, sin importar las opiniones del mundo, sin importar los sacrificios que ello requiera. Cada paso que daba lo alejaba más de las ataduras humanas. La traición ya no dolía. El amor ya no era una necesidad. Solo quedaba la certeza de que su camino, aunque solitario, era el único que valía la pena seguir. Porque solo los que se atreven a caminar en la oscuridad pueden encontrar la verdadera luz, esa que no depende de las estrellas, sino de la fuerza interna que reside en cada elegido. Y aunque el camino seguía siendo arduo, él ya no temía. Las sombras que antes lo acechaban ahora eran su aliada. Porque el elegido no huía de la oscuridad. La entendía. La abrazaba. Sabía que todo lo que pasaba en la vida tenía un propósito, y aunque los demás aún buscaban razones en sus fracasos, él ya había entendido que lo único que importaba era seguir adelante.